Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Este es el programa El Día. Próximamente veremos que las calles al menos del Distrito Nacional estarán afectadas por una vaguada asociada a un frente frío, es decir, que esas imágenes que usted ve ahí del cielo despejado, es posible que a medida de que pase la tarde, la vaguada afecte a nuestro territorio aquí en el Distrito Nacional. Esto también se extenderá a otras provincias del país, como son Montecristi, Valverde, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, entre otras. Prácticamente todo el territorio nacional se verá afectado por una vaguada asociada a un frente frío y esto incrementará las precipitaciones esta tarde. Saludos, ahora les doy la cara, ya luego de que les diera la bienvenida con imágenes del tránsito aquí en el Distrito Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa El Día. Recuerden que pueden seguir el programa a través de las redes sociales, en especial en YouTube, El Día RD, y por supuesto, vernos como de costumbre en nuestra casa Telesistema Canal 11. En el día de hoy, un programa especial dedicado en gran parte a la selección de los 15 candidatos a la Cámara de Cuentas. Recuerden que hay todo un proceso que se sigue en el Congreso Nacional, en esta ocasión en la Cámara de Diputados, encargada de evaluar a los aspirantes a la Cámara de Cuentas. Esto empezó con 234 expedientes que se presentaron el año pasado y en diciembre de 2024 iniciaron esas entrevistas a cada uno de los candidatos a ocupar un puesto en la Cámara de Cuentas, un organismo sumamente clave para la República Dominicana, sobre todo porque se encarga de fiscalizar los recursos públicos. Eso es fundamental, en especial por todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de nuestro país con relación a cómo se manejan los recursos públicos. 234 expedientes, 193 entrevistados, aunque hubo 234 expedientes, no todas las personas se presentaron para formar parte de esas entrevistas de la Cámara de Cuentas y ya luego los diputados, la comisión al menos que se encarga de examinar y evaluar todas esas solicitudes, bajó a 25 aspirantes de 194 entrevistas que realizó a todo lo largo de diciembre del año pasado, baja a 25 aspirantes y ya en esta semana se dio a conocer cuáles son los nombres de los 15 que ellos entregarían, la comisión encargada de evaluar a estos candidatos, que entregarían a los miembros del Senado, que ya finalizarían este proceso eligiendo esos 5 semifinalistas, bueno, más bien esos 5 que formarían parte de la Cámara de Cuentas. Ya a partir de ahí es la decisión que toma el Senado de la República cuando evalúa a estos 15 semifinalistas que le entrega la Cámara de Diputados. Pueden apreciar ustedes en pantalla imágenes de parte de esos candidatos que se presentaron para formar parte de la Cámara de Cuentas en el periodo de 2025 al 2029. Uno de ellos fue Janel Ramírez, quien actualmente funge como el presidente de la Cámara de Cuentas. También se presentó, además de Janel Ramírez, como gente que es parte ya de la Cámara de Cuentas como tal, está Elsa Peña y también el señor Mario Fernández, quienes ya forman parte de la Cámara de Cuentas. La decisión de ellos de presentarse una vez más a formar parte de ese quinteto que dirige la Cámara de Cuentas fue recibida con críticas y también un tanto de análisis y sorpresa, sobre todo sorpresa, y gracias Herman por hacerme esa anotación, sobre todo sorpresa por todo lo que ocurrió en el año anterior con relación a la Cámara de Cuentas. Recuerden que aquí
estuvo Janel Ramírez en el set del programa El Día y él aquí declaró que se sentía como un preso en la Cámara de Cuentas, que estaba sometido a numerosas presiones y demás. Ayer también en la en la sesión de la primera legislatura ordinaria 2025 de la Cámara de Diputados, en la sesión número 10, se dio a conocer cuáles fueron esas razones del por qué los miembros de la comisión de la Cámara de Diputados que selecciona a la Cámara de Cuentas no escogieron tanto a Janel Ramírez como a la señora Elsa Peña y a Mario Fernández. Ellos ahí dijeron que principalmente esto se fundamentó en esos conflictos que se dieron a lo interno de la Cámara de Cuentas y que fueron ya luego públicos, ya sea porque en el caso del Janel Ramírez vino, por ejemplo, a este programa y luego emitió alguna serie de declaraciones frente a otros funcionarios o también a otras posiciones que se hicieron públicas de parte de los miembros de ese quinteto de la Cámara de Cuentas. De acuerdo a los interrogatorios, por ejemplo, de la Comisión de la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo que ellos pusieron en estos interrogatorios, se cometieron varias irregularidades en ese órgano y eso se dio a conocer durante esta semana. Incluso se dice que Janel Ramírez Sánchez se refirió de forma ofensiva contra algunos de los trabajadores de ese organismo al punto de llamar, tal cual, textualmente, al punto de llamarles ratas y cucarachas. Por ejemplo, la secretaria del organismo, Tomasina Tolentino, expresó que las mujeres eran maltratadas de forma verbal por el presidente de la Cámara de Cuentas. Reitero, este es parte del informe que rinde esta Comisión Especial de la Cámara de Diputados, llegando a referirse a las mujeres como ratas o cucarachas. ¿Qué decía la señora Tomasina y qué refleja este informe de los diputados? Menciona aquí, la verdad es que somos maltratadas, a nosotras se nos trata como que somos niños, cállese, espere la palabra, déjese dirigir, usted no es nadie y me voy a reservar por respeto a ustedes y educación algunos otros calificativos. También por ejemplo, la señora Elsa Peña Peña, que se presentó y tenemos la imagen de la entrevista que ella hizo ante los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, la señora Elsa Peña sale en este informe que ella negó, ella no, dijo que no, que Janel Ramírez no la llamó rata o cucaracha, pero sí dijo que Janel Ramírez la mandaba a callar o que no le permitía el uso de la palabra. Ella refería, bueno, de cucarachas o ratas no lo he escuchado, pero sí a mí misma me ha mandado a callar. Y así hay otra serie de reportes que señala este informe. En el caso de Mario Arturo Fernández Burgos, él refiere que él negó que Janel Ramírez llamara a ratas o cucarachas a las integrantes de la Cámara de Cuentas o que le mandara a callar. Ahí, esto es parte de lo que refiere este informe que surge después de que se da a conocer todas esas irregularidades que se cumplieron a lo interno de la Cámara de Cuentas. Y esto es parte, Germán, hoy vamos a tener un programa especial dedicado, y pueden regresar conmigo, por favor, productora, un programa especial dedicado a todo lo que aconteció durante esta sesión en el día de ayer y sobre todo a conocer mucho más del perfil de estos candidatos, porque si bien tenemos los nombres de los 15 candidatos, sería bueno hacer un detalle para saber quiénes serían, porque de estos 15 aspirantes, sin lugar a dudas, saldrán 5 que representarán la Cámara de Cuentas. Entonces, es sumamente clave que conozcamos cuáles son los perfiles de estas personas. Saludos, Germán Marte. Salud. Bienvenido a tu programa. Salud, mi querida compañera Indira Suero. Buenos días, pueblo dominicano. Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa El Día por Telesistema, Canal 11. Un auténtico privilegio para nosotros, ¿verdad?, contar con su teleaudiencia. Es un honor. También agradecer a la gente que a través de nuestro canal de YouTube, El Día RD, nos sigue creciendo la cantidad de sus gracias por eso. Muchas gracias por eso. Nos sentimos muy contentos cuando ustedes interactúan con nosotros. Eso quiere decir que sí, que llega, que el mensaje está llegando. No que tenemos que estar de acuerdo 100% en todo, pero sí saber que están ahí. Qué bueno. Muchas gracias nuevamente. Mira, yo decía que además de todo lo que pueda decir, es hasta sorpresivo
o fue sorprendente para mí y para mucha gente, para ti también, para Edith, cuando comentaba, ve acá, pero es que la gente, pero bueno, es un derecho que tienen, sí, a presentarse o haber aspirado a repetir en el cargo, sí, sí, sí que lo es. Claro. Pero, ojo, si tú te salvas en tablita, ¿tú sabes lo que es salvarse en tablita? Cuando tú te salvas en tablita, De un miren, juicio, incluso. salvarse en tablita, los que no son del Cibao, yo creo que en el sur también se dice así, el salvarse en tablita es a chepa. Eso es que usted se salvó por misericordia de Jehová, el Rey de los ejércitos, o no sé, por lo que sea, una casualidad, una chepa, eso. Usted se salvó de una chepa, de un juicio político. ¿Qué implica un juicio político que se hace en el Senado de la República a los miembros de organismos como este, como el de la Cámara de Cuentas, que es un suprapoder? Ese juicio político implica que esa persona no puede ejercer ningún cargo público durante, ¿cuánto? 8, 15 años, no sé, no recuerdo ahora el tiempo, pero durante muchísimos años. O sea, usted se ha liquidado, ¿cierto? Entonces, sale desacreditado, a menos que antes de, como pasó ya con otra, lo van a someter al juicio político y previamente tú renuncies. Si no te sometiste al juicio político, entonces no aplica ese punto, pero queda el estigma, ¿no? Fue destituido o renunció porque lo iban a destituir, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de aquel desastre que se dio en la Junta, que habían acusaciones graves contra Janel, que habían de parte de él y de Fernández una denuncia de que tenían como un boicot de las damas, etcétera, etcétera, y todos los etcétera que ustedes puedan poner, como que se le echó agua al vino, ¿verdad que sí? Se hablaba de cuestiones políticas, ¿no? Cómo se está usando ahí para un poco estancar aquello. Los trabajos de la Cámara de Cuentas, se habló de todo eso. La cuestión que, afortunadamente, digo yo, para ellos y para el país, se bajaron los ánimos, ¿sí? Le bajaron 3 rayitas a la tensión y finalmente pudieron sortear aquellos mares turbulentos y llegar al final, llegar a costa, que es ahora. Sí. Llegaron ahí, que es ahora. Entonces tú te sorprendes cuando dices, yo quiero volver al agua. Bueno, Tú sabes, Germán, bueno. que ahora que tú mencionas lo del juicio político, en Ujú. 2023 fue cuando la Cámara de Diputados pidió un juicio, bueno, se comentó sobre el tema del juicio político, la posibilidad de un juicio político, incluso se hizo una investigación, se rindió un informe. Recuerdo que los diputados se reunieron en una sesión especial y conversaron al respecto, pero ya luego el Senado prácticamente lo congeló, eso se quedó ahí, no se supo, no evolucionó más allá Sí, se quedó y se quedó como que, ok, hubo un problema en la Cámara de Cuentas y demás, pero ese informe y esa investigación que rindió la Cámara de Diputados en su momento, cuando se destapa todo este escándalo a lo interno y lo externo de la Cámara de Cuentas, entonces eso ahí queda prácticamente frisado hasta este punto cuando ya se empiezan los trabajos para seleccionar a quienes formarían parte de la nueva Cámara de Cuentas del 2025 al 2029. ¿Y por qué es tan importante este órgano? Vamos a ver, lo explicamos nuevamente para quienes no entienden, porque a veces a uno le dicen las cosas y tú dices, bueno, ¿y con qué se come eso? ¿Qué me importa a mí si yo lo que estoy aquí en este colmado, yo lo que estoy aquí en este taxi, o yo lo que soy es médico, a mí no me gusta la política? Ah, se ha equivocado, mi amigo. Primero, todos somos políticos, todos. Usted no será partidista como yo, que no lo soy, o como Indira, que no lo es, pero de que somos políticos, miren, es que si es gente, es político, sí. ¿Por qué es tan importante este órgano? Sea usted político o no. Es más, si no lo es, todavía más para usted. Porque el país, o sea, el Estado Dominicano, ¿verdad? Está la división de los poderes, que ya usted sabe, ¿verdad? Toda república, ejecutivo, legislativo y judicial. ¡Boom! Eso, los 3 poderes del Estado se dice, ¿no? Luego, esos poderes del Estado, o el Estado como tal en su conjunto, tiene órganos de control. El primero, tiene la Contraloría General de la República, que tiene que ver que todo pasa por allí, que si se va a hacer un contrato, como los de Calamar, por ejemplo, tenía que pasar por allí, como los contratos que hace Salud Pública, todas esas cosas grandes, macro, tienen que pasar por allí para saber si está bien. Ok, ese es el órgano de control. Independientemente de que cada institución tiene un departamento de contabilidad y también uno de Contraloría interna, sí. Ok, entonces como la Contraloría General de la República, ese órgano interno de control de los órganos del gobierno central. Bien.
Ahí está. Luego está el Congreso Nacional, o sea, diputados y senadores, entre las 3 funciones que tienen, lo he dicho otras veces, ¿verdad? Que es la de legislar, representar, está la de fiscalizar. Entonces, un órgano fiscalizador, el Congreso como tal. Generalmente no lo hacen porque lo que se van es como sello gomígrafo del gobierno del partido al que pertenece. Si el Ejecutivo controla el gobierno, usualmente lo que se da es un apañamiento, no un apañamiento, vamos a decir, una incondicionalidad, porque no hemos crecido suficiente como para que un líder político, un legislador diga, bueno, este es mi partido, ese es mi señor presidente de mi partido, pero yo no estoy de acuerdo con eso, así que yo me abstengo o yo no voto eso, tengo un voto, los disidentes, lo que sea. No se da con frecuencia eso, ¿no? Los legisladores son como incondicionales al Ejecutivo, sí, y como que quieren estar frío porque después en una posible reelección, tanto del Ejecutivo, pero sobre todo de él, entonces tiene el apoyo, sí, ¿cierto? Ok, se da eso, lamentablemente, pero es una de sus funciones, fiscalizar. Que no lo hagan es otra cosa, pero tienen el deber de fiscalizar. Por ejemplo, llegó un contrato para comprar 9 aviones, ¿y por qué si la India o Guatemala lo compró a 2 millones, yo lo voy a comprar a 9? No me da ese número, no me da, señor presidente. No, que es una cuestión nacional, que es una... Ahora mismo, por cierto, que estamos comprando así también, no digo que sobrevaluado, pero como huyendo, como que se va a acabar el mundo, como que vamos para una guerra. Ojo, después hablaremos de eso. En este gobierno se está haciendo eso de rápidamente, una compra con una urgencia que tú dices, ¿y qué? Y son todos, ¿eh? Pues bien, los legisladores no hacen esa labor de fiscalizar, de cuestionar ese pensamiento crítico, pero esa acción crítica, más que crítica, de control. Ven acá, espera, son mis chelitos. Y finalmente está eso, y ahí caemos. Está la Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas es el órgano de control. Exacto. Por excelencia, el órgano externo de control de todas las instituciones del Estado. Fundamental, ¿eh? Retomando un poco también, Germán, el tema del juicio político, porque eso quedó como en el aire prácticamente. Sí, hay que recordar que en ese momento, en 2023, los diputados del PRM fueron quienes votaron a favor del juicio. Pero, ¿qué pasó? Que no alcanzaron los votos suficientes para poder remitir, para que se aprobara ese juicio político en la Cámara Baja. En ese momento, la oposición, es decir, el Partido de la Liberación Dominicana y también la Fuerza del Pueblo, dijeron que no podían enviar a juicio político y que eso era algo completamente excesivo y que se apartaba de la ley. Eso fue lo que pasó en su momento. Aún así quedó ese informe que realizaron los diputados en ese año y prácticamente eso quedó así. Germán también apuntaba algo sobre la importancia que tiene la Cámara de Cuentas para nosotros. Eso es clave. Pero es clave porque fiscaliza y lo que más necesitamos aquí en República Dominicana es que se fiscalice, saber qué pasa con el dinero, qué hacen las instituciones, qué se hace y demás. ¿Qué pasa también? Que hay que referir lo que ocurrió porque fue parte de las entrevistas que se realizaron en diciembre de 2024 a estos 193 entrevistados. Las entrevistas que realizó la comisión se dividían prácticamente en 2 aspectos. Lo primero era que se presentaran los candidatos, que presentaran su perfil, que se introdujeran y ya luego pasaban a la ronda de preguntas. Y ahí la ronda de preguntas de parte de esta comisión se componía prácticamente de varias interrogantes, pero sobre todo les cuestionaron sobre ¿qué pasa si usted se enfrenta con una discrepancia de criterio? Es decir, ¿qué pasa si no están de acuerdo los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Daría a conocer públicamente? Incluso vi, Germán, que le preguntaban a uno de los candidatos, ¿daría usted a conocer públicamente si hay problemas al interno de la Cámara de Cuentas? Y por otro lado, les preguntaban sobre cómo harían para agilizar las auditorías. Recordemos, y a eso voy también con lo que decía Germán, de la importancia que tiene la Cámara de Cuentas, que a lo largo de los años a la Cámara de Cuentas se le ha señalado bastante sobre la cantidad de auditorías que efectúa y las que deja de hacer. Entonces, antes de pasar ya con los nombres de esos 15 semifinalistas a la Cámara de Cuentas, sí hacer un poco de memoria y recordarles que, por ejemplo, de informes de auditoría que aprobó el Pleno de la Cámara de Cuentas de esta gestión
de la gestión que entra luego de todo este escándalo de la operación Caracol con la anterior gestión de la Cámara de Cuentas. Ahora, en 2021 se aprobaron 10 informes de auditoría. En 2022, 18 informes de auditoría y en 2023, 5 informes de auditoría. Esto es es sumamente bajo considerando el cúmulo de trabajo que tiene la Cámara de Cuentas y todos los procesos que hay pendientes. Vamos ahora a entrar en detalle, más bien vamos a repasar cuáles son los nombres, Sí. Germán, de estas personas que la Comisión de Diputados decidieron que, bueno, ellos son los que tienen las características y lo que manda la ley para formar parte de la Cámara de Cuentas. Si bien es un proceso que determinará el Senado finalmente, ya aquí tenemos los 15 aspirantes a la Cámara de Cuentas. Y repasemos entonces los nombres de estas personas. Aquí los tengo, bueno, recordarles que se dividen en ternas, hay 5 ternas en total y cada una de ellas se le fue eliminando gente a medida de que los comisionados evaluaban y preparaban y ajustaban ese informe. Entonces, en la primera terna tenemos a Francisco Franco, Cesareo Guillermo Veloz y Gira Enríquez. En la segunda terna está Ferdinand de León, María Aurelina Esteves y Emma Polanco. Tercera terna, Charles Betances, Maribel del Carmen Reyes y Francisco Tamares. Cuarta terna, Rainer Castillo, Eduard López Ulloa y Ramón Méndez. Quinta terna, Claudia Catherine Álvarez Troncoso, José Miguel Fernández de la Cruz y Griselda Gómez Santana. Estas son las 15 personas que usted podría ver cualquiera de sus nombres en ese grupo de 5 que oficialmente pasarían a formar parte, ya compondrían como tal el pleno de la Cámara de Cuentas. Hay algo también que hay que resaltar. Bueno, Germán. ¿Te puede hacer un... Sí, sí, Están claro. mandando una foto a nuestra producción para ver si pueden poner la foto. Más adelante, Germán, más adelante. Okay. Ya yo lo vi, más ¿Ya adelante. Lo viste? Sí, Okay. Vamos a organizarnos. Un ratito ese. Vamos a hacerlo más adelante eso, porque empecé con los nombres, entonces ahora vamos a dar, y ahí la producción nos ayudará, pondremos el perfil de cada uno de estos aspirantes. Dale. Y ya luego más adelante también incluso escucharemos de parte de ellos. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuáles son los nombres y ya sumamente clave que conozcamos de dónde viene esta gente, qué tipo de cargo público ejerció, si lo ejerce, a qué se dedica de manera profesional, pero en el aspecto privado. Entonces, todo eso lo veremos a continuación. Empecemos, vamos a empezar con la primera terna, así mismo como lo organiza la Comisión de Diputados, así mismo lo haremos nosotros. Entonces, por favor, veamos a el primer integrante. Esto es un detalle que pone la Cámara de Cuentas, lo organiza a modo de alfabéticamente, y el primero de esta Cámara de la terna de esta Cámara de Cuentas es Francisco Alberto Franco Soto. Francisco Alberto Franco Soto, de acuerdo a la Cámara de Diputados, al perfil que presenta, es licenciado en Derecho, experto en Derecho de la Administración del Estado, tiene varias maestrías, y en su currículum vitae señala que tiene experiencia en gerencia pública para proyectos de cambio, también es coordinador jurídico de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, asesor de la Cámara de Diputados, esto lo pone entre paréntesis, actual asesor de la Cámara de Diputados, y tiene también su despacho legal. Ahora bien, ponemos imágenes del señor Francisco Franco porque al momento de buscar, Germán, las entrevistas de cada uno de estos postulantes, todas aparecen. Ahí no hay problema, todas aparecen. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay una excepción. La única entrevista que no se encuentra en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados es la del señor Francisco Franco. Esa entrevista no está. Yo repasé, busqué y no está su entrevista. Ahora bien, y ya eso más adelante lo veremos. Ahora bien, sí está parte de la intervención del señor Francisco Alberto Franco Soto, está parte de esa presentación en un en vivo de la Cámara de Diputados. Eso está, ya más adelante lo veremos para escuchar también de él cuáles son sus aspiraciones con respecto a la Cámara de Cuentas.
Esto hay que recalcarlo, su entrevista no aparece, al menos hasta las 6:29 de la mañana de este jueves, no está la entrevista de Francisco Franco, pero sí nosotros logramos recuperar parte de eso que más adelante veremos. Ahora bien, ahondando un poco más en el perfil del señor Francisco Franco y ya apartándonos de lo que oficialmente presenta la Cámara de Cuentas, hay que reiterar cuál es parte de ese ejercicio profesional que ha realizado este señor. Por ejemplo, en 2022, él anunció que se retiraba del grupo de abogados que componían el cuerpo de defensa del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Él anunció su salida en una carta, no dijo el motivo del porqué de esa salida, pero sí dijo que esperaba que primara la presunción de inocencia y el debido proceso en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Ya luego también, y un poquito más atrás, en 2021, a él se le identifica como el abogado del general Julio Camilo de los Santos Viola, quien es uno de los imputados, exacto, es uno de los imputados principales del caso Coral 5G. ¿Qué dijo el señor Francisco Franco? ¿Qué fue cogiendo? ¿Qué dijo el señor Francisco Franco en su momento? Él dijo, y lo leo textualmente, continuamos presenciando lo que es terrorismo judicial y penal por parte del Ministerio Público, con un expediente plagado de mentiras y que por demás lamentablemente se ha filtrado a los medios de comunicación en una fase que es reservada a las partes. Él ahí defendía a su cliente, el señor Julio Camilo de los Santos Viola, incluso refirió que la riqueza del señor Julio Camilo de los Santos Viola se debía a que era justificada porque él adquirió sus bienes de manera legal y demás. Ahora bien, ¿qué pasa con el señor Francisco Franco? Que además de eso, de ese ejercicio profesional, también hay un señalamiento que se realiza porque su nombre aparece en una comunicación que hiciera la Cámara de Cuentas saliente, Germán. Si nos vamos un poco más para atrás a la Cámara de Cuentas que pertenecía más bien a ese, antes de 2021, antes de que entrara Janel y demás integrantes de la actual Cámara de Cuentas, en ese momento los miembros salientes, 4 del grupo de 5 de los miembros salientes de la Cámara de Cuentas, pagaron honorarios a abogados que los defendían de acusaciones que le hacía la PEPCA como parte de toda esta operación Caracol. Recuerden que hay un proceso que no se sabe qué ha pasado con eso, pero que hay un proceso que señala a estos integrantes como de desfalco y de una serie de acusaciones. Maquillaje de auditoría. Maquillaje de auditoría, sobre todo eso, ocultamiento y una serie de acusaciones. Gracias, Germán. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento se informó que en un pleno que realizó el señor Hugo Francisco Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz y Félix Álvarez Rivera, se aprobó la contratación y pago total de honorarios a una empresa de inteligencia legal, propiedad del señor Julio Curi, y en ese momento también pertenecía el abogado Francisco Franco Soto. No hubo una licitación. En ese momento no hubo una licitación como lo establece la Ley de Compras y Contrataciones, y tanto al señor Julio Curi como parte de su empresa se le otorgó en ese momento un total de 4.275.000 pesos al señor Julio Curi, y ya luego hay otro pago que aparece en las comunicaciones de la Cámara de Cuentas a Francisco Franco Soto por un monto de 1.350.000 pesos por concepto de pago total, representación legal especialista y el contrato de servicios profesionales en la investigación al Pleno de la Cámara de Cuentas realizada por la PEPCA. Sí, sí. Tú sabes que los detalles, esos benditos detalles, son los que esconden al diablo cuando se oculta. En los detalles que está el diablo, diría Nelson Marrero, mi maestro, que en los detalles es que está el diablo, busca en la esquinita, busca bien, y ahí puedes encontrar el error. Además piensen en Murphy, ¿verdad? En esa bendita ley de Murphy también. Si puede salir mal algo, puede salir mal. Eso dice el bendito Murphy. No implica, señores, no inhabilita, eso no estamos nosotros censurando a nadie ni diciendo que
sellando a nadie. Mira, este fue abogado de tal cosa. Como profesional, ese es su derecho, representar, defender a quien le pague y a quien él entienda que puede defender, que tiene suficiente, ¿verdad?, argumento, suficiente fuerza argumental para salir airoso en el proceso o ganarse sus honorarios, ¿verdad que sí? Eso no le quita nada, en absoluto. Sin embargo, a uno, ¿verdad?, le llama la atención, no sé a ustedes, pero a mí me parece, Indira, que es llamativo, para no decir otra cosa, que una persona que ha sido representante de imputados en dos de los casos más relevantes de corrupción de la administración anterior, entonces, que una Cámara de Diputados, no quiere decir que estemos en contra de que sea diverso y de que obligado tenga que ser gente al contrario, mejor que no sean del PRM, mejores que no sean del PRM, porque está demostrado que cuando son del mismo partido lo que hace es que apañan, tapan, maquillan y se convierte en una cámara de cuentos. Búscame la caricatura, por favor, productora, te voy a pedir ahorita del periódico El Día, para que veas cómo Cristian lo hace. Bueno, es importante que los de la Cámara de Cuentas sean personas íntegras, pero sobre todo independientes. Entonces, bueno, a mí me llama la atención, mira, él fue abogado de Jean Alain hasta el 2022. Sí, cuando de Jean Alain su Rodríguez. renuncia. ¿Quién es Jean Alain Rodríguez? Bueno, si alguien llegó ahora de Suiza, yo le diré, Jean Alain fue procurador, ¿verdad? Y está implicado en uno de los casos más graves de corrupción administrativa en la República Dominicana. Se habla de casi 5.000 millones de pesos. ¿Ah? 5.000 millones. Bueno, Juan Soto ahora se va a ganar eso. Le voy a hablar ahorita de todos los millones que tiene. 5.000 millones de pesos. Un caso grave y él era su abogado, era uno de sus abogados. También tú dices, fue uno de los implicados en el caso... No, implicado no. De los abogados los implicados en el caso, pero no fue de Santo Coral. Viola, con un sargento era que él estaba. El asunto que No, Viola. Fue de Santo Sí, Viola, sí, ok. claro. Me salía aquí un sargento, que se ofendía a un sargento, pero es raro el sargento. El asunto, señores, que estamos hablando de que esa Cámara de Cuentas que tiene su historia y sus cuentos, más que Cherezade, esa Cámara de Cuentas debe ser integrada por gente y de la que uno, antes de empezar, no tenga ni la menor duda. Tiene el Senado la obligación de filtrar, ya la Cámara de Diputados hizo lo propio, bueno, no sabemos, pero a su manera hizo lo suyo y hizo una preselección. Primero, ya tú dijiste, ¿verdad? 25, luego 15, que son los que quedan ahora. Se estilaba antes, ojo, de que los que encabezaban la terna, eso eran. Son 5 miembros de la Cámara de Diputados, si hay 5 ternas de 5, usualmente la tradición era que se cogía el que encabezaba cada una de las ternas y de ahí salía el quinteto final. Sí. Ahora eso ha cambiado en los últimos tiempos. No, la ley, preguntaba yo ayer a alguien, y no necesariamente es así. La tendencia es a que el que encabeza la terna, pues quede. Sin embargo, podría no ser así. Hay que tener también en cuenta con relación al señor Francisco Soto y también Francisco Franco Soto y la relación que tuvo con la Cámara de Cuentas, al menos con el Pleno de la Cámara de Cuentas anterior como representante legal, que en 2021, en noviembre de 2021, la propia Cámara de Cuentas suspendió e impugnó ese contrato en el cual le entregaban dinero tanto a él como a la empresa del abogado Julio Curi. El bufete de Curi, sí, Exacto. yo recuerdo ¿Qué eso. pasó? Que la Cámara de Cuentas en ese entonces declaró lesiva para el interés público la decisión mediante la cual los anteriores titulares de esta institución aprobaron la contratación de servicios de este señor Francisco Franco y Julio Curi para defenderlos ante las impugnaciones que le hacía la PEPCA con relación al caso Caracol, a ese maquillaje de auditorías y demás. Que lo dijeron ellos. Eso, claro, excusa, mentira. la Cámara de Cuentas. Ese término de maquillaje de auditoría no se lo inventó la prensa, no lo dijo ni siquiera la oposición, lo ha dicho uno de los propios miembros de entonces, creo que el presidente entonces, Álvarez Valencia, si no me equivoco fue el mismo que ha dicho, bueno, que sí, que lo admitió que había eso, como se hacía en la auditoría, como los auditores, ¿verdad? Que son gente muy
Entonces llevaban todo ahí y luego, como cuando se lleva doble libro, se maquillaba para que cuadrara todo. Eso lo ha dicho lo mismo, la propia Cámara de Cuentas de entonces. En la nota del periodista Valvieri Rosario, él expresa que el actual Pleno aprobó en una resolución del 1 de noviembre de 2021 suspender los efectos jurídicos de la referida decisión, es decir, del contrato, del pago y demás, los efectos de las contrataciones y actuaciones administrativas realizadas en consecuencia. ¿Qué pasó en ese entonces? El Pleno acordó impugnar la decisión de la antigua comisión de la Cámara de Cuentas del grupo anterior ante el Tribunal Superior Administrativo para que el tribunal declarara la nulidad del documento y de las actuaciones y las contrataciones que fueron suscritas. Eso fue en 2021. La Cámara de Cuentas impugna este contrato. Ahora bien, mi querido Germán y televidentes, ¿qué pasó más adelante? ¿A qué decisión llegó el Tribunal Superior Administrativo? En 2023 aparece la información de que el Tribunal Superior Administrativo anula la resolución mediante la cual el expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y 3 exmiembros del Pleno aprobaron la contratación de la firma de abogados que yo mencioné anteriormente y también del licenciado Francisco Franco Soto. El Tribunal Superior Administrativo consideró que esa resolución se dictó transgrediendo la normativa, ya que la representación legal contratada por los miembros anteriores de la Cámara de Cuentas fue costeada con fondos de la institución. Eso fue lo que dictaminó el Tribunal Superior Administrativo. Y pues en ese momento también se informaba que la Cámara de Cuentas procuraba que se devolvieran esos recursos que se entregaron para la defensa de los anteriores integrantes de la Cámara de Cuentas. Importante, Cámara de Cuentas impugna este contrato de la anterior y ya luego hay una sentencia, hay un dictamen del Tribunal Superior Administrativo que dice… Acoge eso. Que acoge, exacto, esa impugnación. Entonces, no son 1 y 2, son 3 los casos. No digamos que todavía no hay una sentencia definitiva sobre ellos, pero son 3 casos importantes de corrupción. El caso, ¿cómo que se llama ese? El Caracol, que es de la Cámara de Cuentas. El caso Medusa y el caso Coral 5G, en los que sale a relucir este nombre. Los senadores, 90% del gobierno, el gobierno que lucha contra la corrupción, dice, bueno, tienen ahora la palabra respecto a ese abogado. Yo no sé, a lo mejor lo escogen presidente, quién sabe. Como tiene tanta experiencia, uno no habría que sorprenderse de nada. No había que sorprenderse de nada en este país. Me equivoqué ahorita, dije Hugo Álvarez Valencia, no, él es hijo de Hugo Álvarez, se llama Hugo Álvarez Pérez, tú lo dijiste bien, yo lo dije mal, el que fue presidente de la Cámara de Cuentos, porque esa Cámara sí que se mereció el término de Cámara Hugo Francisco de Cuentos. Álvarez Pérez. Ajá, de La Vega, creo que. Bien, esa Cámara, recuerden que todos le pusimos el nombre de Cámara de Cuentos, porque era vueltas y vueltas y cero rendimiento. Esa Cámara, yo insisto, junto con el Congreso que fiscaliza y la Contraloría, ¿verdad?, es fundamental para el manejo pulcro de la cosa. Este país, digno de mejor suerte, este paisito, es pobre, sí, o dice ahora comparonamente que estamos en la etapa media, ¿cómo es?, de ingresos medios y tal, pero somos pobres, aquí hay demasiada falencia, demasiadas cosas que nos faltan, por lo cual hay que tener el ojo sobre quienes administran la cosa pública. Los que se fueron, ok, lo están viendo, quieren que eso se diluya. Los que están, también hay que ponerle el ojo. Entonces, para eso se necesita gente proba, que los hay. Ahí en esas ternas, sigue leyendo algunos nombres. Mira, ahí hay una persona, yo me atrevo a decir, siempre aquí en este país se tiene, ya por experiencia, que se habla de la gente, después que se muere, ay, qué bueno era fulano, ay, qué bueno, después que se muere, porque ya tú sabes que acabó, hasta se le perdonan un poco los defectos,
Yo, no, era buen padre, buen amigo, buen hermano, aunque fuera, ya tú sabes. Pero bueno, dice que después que se muere todo el mundo es bueno, pero no, yo creo que honrar, honra, y que si tú crees algo, a riesgo de equivocarte, debe plantearlo. Ahí hay gente que son gente que ha pasado por la cosa pública y lo ha hecho bien. Ahí está, por ejemplo, la ex rectora de la universidad, yo me atrevo a decir, que es una mujer a tomar en cuenta, y no encabeza ninguna de las ternas. Oye, qué sorpresa. Ella está, creo que en la terna número 3, si no me equivoco. Sí, lo tenemos ya más adelante, lo veremos. Vamos, y yo adelanto eso, me parece, yo le doy un voto de confianza, por ejemplo, a esa mujer, a esa, y creo que hay otra también que merece nuestra confianza, pero bueno, por lo menos a la doctora Emma Polanco, que pasó por la universidad, hizo lo mejor que pudo, pero no hubo ningún escándalo, entonces así que manejó presupuesto y estuvo allí. Y no hay ninguna queja así que tú puedas decir, y en la universidad se conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo, y a veces hasta le sacan un ojo para decir que era tuerto, o para decir que era ciego. Esa es la universidad. Entonces, si esa señora pasó por ahí y acotejó la difícil situación por la que siempre está la UAS, yo le daría un voto. Esa me gustaría a mí. Bueno, ya eso sería ya un voto mío. Pero yo no voto, ¿eh? De lo que evalúen yo no voto, que evalúen los senadores. Lo que evalúen los senadores, que son quienes ya pasa al nivel de los senadores, que se elija a estos 5 integrantes del grupo que conformaría la Cámara de Cuentas. Reiterar que tenemos un programa especial para conocer en detalle el perfil de cada uno de estos posibles integrantes de la Cámara de Cuentas. Iniciamos en el mismo orden que presenta la Comisión de Diputados. Iniciamos con el señor Francisco Franco Soto, de quien acabamos de decir que en su momento la Cámara de Cuentas anterior facilitó un contrato que fue revocado ya más adelante por la decisión del Tribunal Superior Administrativo. El contrato en su momento fue para defender a 4 de los miembros de la Cámara de Cuentas por estas imputaciones que realizaba la Procuraduría General de la República con la PEPCA. Entonces, eso fue lo que pasó con relación al señor Francisco Franco Soto. Tenemos, reiterar también, Germán, que si ahora ustedes van al canal de YouTube de la Cámara de Diputados a las 6:46 de la mañana, no encontrarán la entrevista a este señor, contrario a las demás entrevistas que están aparte. Ahora bien, eso, no sé. Ahora bien, si lo encontramos, yo busqué bastante, encontramos un en vivo que aparece parte de la intervención de este señor Francisco Franco ante los miembros de la Comisión de la Cámara de Cuentas. Entonces, veamos qué dijo en su momento sobre sus aspiraciones a formar parte de este organismo. La Cámara de Cuentas que no va caminando en la dirección de los demás órganos del Estado. Todo órgano extrapoder y todo órgano constitucional cumple un rol. No podemos seguir viendo no podemos seguir contando con esa deuda histórica y solamente ver a la Cámara de Cuentas como un departamento de auditoría. Indudablemente la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional que cumple un fin, y ese fin es que la ejecución presupuestaria, el manejo de los fondos públicos y del patrimonio del Estado se haga de la forma en que las normas lo ordenan. Desde esa perspectiva, entonces, entiendo que en ese proceso de relanzamiento, que en ese proceso de reingeniería, que incluye varias perspectivas que he venido analizando, creo que podemos aportar desde allí, pues, desde la parte de la arquitectura jurídica, a conformar, pues, esa institución. Varios ejes veo que son de improrrogable respuesta para la población y para el Estado dominicano. En primer lugar, que la Cámara de Cuentas realmente cumpla su rol normativo. Al día de hoy, el Congreso se abocó a aprobar una ley moderna, actualizada, que es la Ley 1824, y muchas de las disposiciones que ahí se contienen no se vienen cumpliendo. Y específicamente me refiero a los nuevos tipos de auditoría. Hay auditoría de gestión, auditoría de deuda, auditoría informática. Ninguna de esas normas que regularían un debido procedimiento de ese tipo de auditoría han sido dictadas. Por ejemplo, hay una auditoría de impacto social, cuando el gasto público se dispone, cuando se hacen las previsiones presupuestarias para una determinada obra, al final se tiene como proyección que eso de una forma u otra tenga una incidencia sobre la población. Ese tipo de auditoría todavía no se ha normado.
Otro punto pendiente normativo que no se ha abordado de forma correcta es la reglamentación. Recientemente, en el pasado mes. Francisco Alberto Franco Soto, el primero de los postulantes a la Cámara de Cuentas. Él forma parte de ese grupo de aspirantes que busca formar parte del próximo pleno de la Cámara de Cuentas en la gestión de 2025 a 2029. Importante, este programa del día de hoy, del día, es especial, lo dedicamos en gran parte a conocer mucho más, porque el dato es fundamental, a conocer más sobre el perfil de estos postulantes. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más del día.